hermano tomó el control del restaurante de mi papá y prohibió que cualquier miembro de la familia, incluyéndome, siquiera comiera allí. Esto es un negocio ahora, no una beneficencia, dijo Diego, bloqueando la entrada con los brazos cruzados. Tomaste tu decisión cuando te fuiste a la escuela de arte en lugar de la escuela de gastronomía. Me quedé allí, agarrando la mano de mi hijo Tommy, de 8 años, y miré por la ventana cómo mi hermana Valeria trabajaba en la caja, mis primos preparaban en la cocina, e incluso mi sobrino recogía las mesas. Durante 2 años, observé desde la lavandería al otro lado de la plaza comercial, donde doblaba ropa ajena por el salario mínimo. En cada turno veía la hora pico del almuerzo, olía las especias familiares que llegaban hasta el estacionamiento y veía cómo el restaurante de mi familia prosperaba sin mí. Papi, ¿por qué no podemos comer en el lugar de mi tío?, preguntaba Tommy cuando pasábamos de camino a casa. Huele tan rico. La verdad era demasiado fea para explicársela a un niño. Cómo Diego había convencido a nuestro padre, en sus últimos días, de que yo no tomaba en serio el legado familiar. Cómo había reescrito el testamento mientras yo estaba al lado de papá esas últimas semanas. Cómo el restaurante que debió dividirse entre los dos se convirtió solo en suyo. Hace 4 meses, Tommy y yo estábamos en el supermercado de descuento cuando nos topamos con el señor Nguyen, quien solía entregar la verdura y fruta al restaurante de papá. Tus empanadas siempre fueron mejores que las de tu hermano, me dijo en voz baja. Luego miró a su alrededor. Me retiré, pero mi sobrino administra un comisariato de food trucks. Se acaba de abrir un lugar vacío por si te interesa. Me reí con amargura. ¿Con qué dinero? Gano 2,000 pesos a la semana. Él me observó por un momento. Tu padre me ayudó a empezar mi negocio hace 20 años. Sin enganche, solo un apretón de manos. Puedo ofrecerte los mismos términos. Paga cuando puedas. Tommy me jaló la manga. Papi, ¿podrías hacer esas quesadillas que te enseñó el abuelo? Esa noche, desenterré el viejo cuaderno de recetas de papá de la única caja de sus cosas que Diego me había permitido tomar. Su letra me oprimió el pecho. Pero allí, entre las páginas, estaban todos sus secretos. Las técnicas que me había enseñado durante esas tranquilas mañanas de preparación antes de que llegara Diego. A la semana siguiente, firmé el contrato de arrendamiento del comisariato. Era solo una cocina de preparación y un lugar de estacionamiento. Compré un carrito de comida usado por $15 con mi devolución de impuestos. Tommy me ayudó a pintarlo de un amarillo brillante. Como el sol, dijo. Empezamos modestamente. Solo burritos de desayuno y café, estacionados en el sitio de construcción a 3 cuadras del restaurante de Diego. Los trabajadores me recordaban de cuando trabajaba con papá. Estos saben como los de Roberto, dijo uno, abriendo los ojos al primer bocado. Mejor, de hecho, la noticia corrió rápido en nuestro barrio. En la segunda semana, las enfermeras del centro médico comenzaron a llegar. En la tercera semana, los oficinistas estaban llamando para hacer pedidos. Al segundo mes, tuve que empezar a cocinar a las 3 de la mañana para satisfacer la demanda. Tommy hacía su tarea en una mesa de la esquina del comisariato mientras yo cocinaba, saliendo de vez en cuando para dar el cambio a los clientes. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. El señor Rodríguez, dueño del taller mecánico, me ofreció su estacionamiento para el servicio de almuerzo. Tu hermano cobra $350 por lo que tú vendes por $150, dijo. Y el tuyo sabe como el de tu padre, antes de que Diego empezara a escatimar. La comparación me dolió y me consoló a la vez. En cuestión de semanas tenía lugares fijos en todo el barrio. Mañanas en el sitio de construcción. Almuerzo en el taller mecánico. Tardes en la universidad comunitaria. Mi pequeño carrito amarillo se convirtió en una vista familiar. La gente que comía en el restaurante de Diego empezó a disminuir. Podía verlo desde mi lugar por la tarde. Donde antes las filas serpenteaban fuera de la puerta, ahora solo entraban turistas y recién llegados. Los lugareños me habían encontrado a mí. Un jueves, Valeria apareció en mi carrito durante la hora pico de la cena. Diego quiere hablar, dijo, sin mirarme a los ojos. Dice que está siendo injusta, compitiendo así. Miré mi fila de clientes, unas 20 personas y pacientes. El sobrino del señor Nguyen estaba allí, 3 maestras de la escuela de Tommy y todo el personal de la clínica veterinaria. Ya no eran solo clientes. Tommy le entregó a una clienta habitual su pedido de siempre. Extra salsa verde, sin cilantro, exactamente como le gustaba. Dile a Diego que es bienvenido a comprar la cena, dije, volviendo a mi parrilla. ¿Acepto efectivo o tarjeta? La cara de Valeria pasó por varias expresiones. No puedes estar hablando en serio. Después de todo, ¿de verdad vas a actuar como...? ¿Cómo qué? La interrumpí, volteando tortillas con facilidad practicada. ¿Como alguien que fue vetada del restaurante de su padre? ¿Como alguien que fue borrada del legado de su propia familia? Esa persona se fue sin decir una palabra más. El domingo siguiente, apareció el propio Diego. Estaba de pie junto a su SUV de lujo, el que tenía el logo del restaurante envuelto en los lados. El mismo logo que nuestro padre había diseñado. Necesitamos discutir límites, dijo. Estás confundiendo a nuestros clientes. Miré a Diego, parado junto a su costosa camioneta con el logo de papá envuelto en los costados, el mismo diseño que nuestro padre había bocetado en una servilleta hace 20 años. Algo dentro de mí simplemente se negó a ceder más. Mantuve mi voz firme y le dije que los clientes no estaban confundidos en absoluto. Sabían exactamente lo que estaban eligiendo, y estaban eligiendo comida que sabía como la de papá. Antes de que Diego empezara a darle un bajón a la calidad para aumentar sus ganancias.
El rostro de Diego se puso rojo y se acercó, usando su altura como siempre hacía cuando éramos niños y quería hacerme sentir pequeña. Dijo que le estaba faltando al respeto a la memoria de papá al decir que su restaurante no era lo suficientemente bueno. Afirmó que yo estaba envenenando a toda la comunidad contra él con mentiras sobre cambios en las recetas. Saqué mi teléfono del bolsillo del mandil y le mostré la pantalla, mostrándole la fila de clientes que seguía esperando en mi carrito. 20 personas a las 7 de la noche de un domingo. Le pregunté cuándo fue la última vez que su restaurante tuvo una fila así. Y vi cómo apretaba la mandíbula porque ambos sabíamos la respuesta. El silencio se alargó entre nosotros por unos segundos. Luego, Diego cambió su enfoque por completo. Dijo que quería hacerme una oferta, que me pagaría $35 al mes para que cerrara el carrito y fuera a trabajar en su cocina como cocinera de línea. La oferta era insultante y ambos lo entendimos. Yo probablemente ya estaba ganando más de $35 al mes, pero él estaba lo suficientemente desesperado como para intentar comprarme de todos modos. Dije no de inmediato. Le dije que las recetas de papá no estaban en venta, especialmente no para alguien que había estado rebajando la salsa y usando tortillas prefabricadas para ahorrar dinero. El rostro de Diego se puso completamente blanco porque no se había dado cuenta de que yo sabía sobre esos cambios específicos. Pero los clientes hablan y la información corre en un barrio como el nuestro. La voz de Diego se hizo más baja y dijo que quizás debería hablar con el municipio sobre mis permisos y acuerdos de estacionamiento. Mencionó tener contactos que podrían hacer que mi negocio fuera muy difícil de operar. Mantuve mi voz tranquila y le dije que mis permisos eran completamente legales y que el señor Rodríguez estaba feliz de tenerme en su estacionamiento. Pero por dentro, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas porque sabía que Diego sí tenía conexiones políticas a través de Javier Romero, su socio comercial, que había invertido en la expansión del restaurante. Diego me miró fijamente por otro momento largo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su SUV. Subió y se fue sin decir una palabra más. Sus llantas chirriaron ligeramente al salir del estacionamiento. Me volví hacia mi carrito y comencé a atender a los clientes restantes, pero mis manos temblaban lo suficiente como para tener que concentrarme mucho en no derramar nada. Tommy se acercó por detrás del carrito, donde había estado reabasteciendo servilletas, y preguntó si el tío Diego estaba haciendo malo otra vez. Miré el rostro preocupado de mi hijo y tuve que encontrar la manera de explicarle los conflictos de adultos a un niño de 8 años sin hacer que odiara a su propio tío. Le dije que a veces los adultos no se ponen de acuerdo sobre cosas de negocios, y que el tío Diego solo estaba molesto porque pensaba que yo le estaba quitando clientes a su restaurante. Tommy pensó en eso por un minuto, luego preguntó si estábamos quitando clientes. Le expliqué que la gente podía elegir dónde quería comer, y que no estábamos obligando a nadie a venir a nuestro carrito en lugar del restaurante. Eso pareció satisfacerlo. Y volvió a ayudar a embolsar los pedidos. Terminé de atender a los últimos clientes alrededor de las 8:30 de la noche, empaqué el carrito y lo llevé de vuelta al comisariato. Durante todo el camino a casa, seguí pensando en la amenaza de Diego de contactar al municipio. Esa noche, después de que Tommy se durmiera en su habitación, me senté en nuestra pequeña mesa de la cocina con mi laptop y una caja de carpetas de archivo. Saqué todos los registros comerciales que tenía, permisos, licencias, informes de inspección sanitaria, documentos de seguro, acuerdos de estacionamiento con Rodríguez. Revisé cada página cuidadosamente, asegurándome de que todo estuviera perfectamente documentado y al día. Mi licencia de negocios estaba vigente hasta el próximo marzo. Mi certificación de manejador de alimentos no expiraba en 14 meses. El Departamento de Salud me había inspeccionado hace 6 semanas y me había dado una puntuación perfecta. El acuerdo de estacionamiento con Rodríguez era un simple contrato escrito que ambos habíamos firmado. Completamente legal. Conocía a Diego lo suficiente como para saber que no hacía amenazas vacías. Si decía que iba a causar problemas, lo decía en serio. Necesitaba estar lista para lo que intentara a continuación. Hice copias de todo y puse los originales en una caja a prueba de fuego debajo de mi cama. Luego envié copias escaneadas a mi cuenta de correo electrónico como respaldo. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. La mañana del lunes llegó demasiado pronto. Estaba en el sitio de construcción a las 6 de la mañana, preparándome para la hora pico del desayuno. Los trabajadores comenzaron a llegar alrededor de las 6:30. Y a las 7, tenía una fila constante de clientes pidiendo burritos de desayuno y café. Alrededor de las 8:15, una mujer con uniforme municipal se acercó a mi carrito con un portapapeles. Se presentó como inspectora de salud y dijo que alguien había presentado una queja sobre mi carrito de comida. Fue profesional y se disculpó, explicando que tenía que hacer una inspección completa, pero por su expresión pude darme cuenta de que sabía que esto era hostigamiento en lugar de una preocupación real. La inspección tomó más de 1 hora. Verificó la temperatura de mis alimentos con un termómetro digital. Examinó mi configuración para el lavado de manos y me vio demostrar el procedimiento adecuado. Miró cómo almacenaba los ingredientes crudos y cocidos por separado. Revisó mis unidades de refrigeración y se aseguró de que todo estuviera debidamente etiquetado con fechas. Revisó mi certificación de manejador de alimentos y mis permisos de negocio. Incluso probó un poco de la salsa para verificar que estuviera hecha fresca esa mañana. Los trabajadores de la construcción que esperaban en la fila empezaron a impacientarse, pero Miguel, el capataz, les dijo a todos que se relajaran porque obviamente alguien estaba tratando de meterse con mi negocio. Finalmente, la inspectora terminó de escribir notas en su portapapeles. Me dijo en voz baja que no había encontrado absolutamente nada malo. Mis prácticas de manipulación de alimentos eran perfectas, mis controles de temperatura eran exactamente correctos,
y mis estándares de limpieza eran en realidad más altos de lo requerido. Dijo que claramente era una queja malintencionada y que yo debería documentar todo en caso de que hubiera más. Luego me deseó suerte porque había visto este tipo de rivalidad comercial antes y generalmente empeoraba antes de mejorar. Después de que se fue, atendí la fila acumulada de clientes, pero mi mente estaba acelerada. Diego había hecho su primer movimiento menos de 24 horas después de nuestra confrontación. Esto era solo el comienzo. Terminé de atender a la multitud del almuerzo y llamé al señor Nguyen desde la cocina del comisariato mientras limpiaba mi estación de preparación. Contestó al segundo timbrazo y escuchó en silencio mientras le explicaba la inspección de salud y las amenazas de Diego sobre mis permisos y acuerdos de estacionamiento. Hubo una larga pausa antes de que hablara. Luego me dijo que conocía a una abogada de pequeñas empresas que hacía consultas gratuitas y que me enviaría su información de contacto de inmediato. Pero luego agregó algo que me revolvió el estómago, diciendo que su sobrino mencionó que Diego se había pasado por el comisariato la semana pasada, haciendo preguntas sobre mi contrato de alquiler y si estaba atrasada en los pagos. Diego estaba escarbando en todo, buscando cualquier grieta que pudiera explotar para cerrarme. La voz del señor Nguyen se endureció cuando dijo que su sobrino no le dijo nada a Diego y lo despidió, pero que yo debía saber que mi hermano estaba buscando activamente formas de destruir mi negocio. Le di las gracias y colgué, mirando mi teléfono mientras el agua corría sobre la tabla de cortar que había estado lavando. Diego ya no solo estaba amenazando, estaba armando un caso, recopilando información, preparando un ataque real. Esa tarde volví al taller mecánico para el servicio de almuerzo cuando Valeria apareció de nuevo. Esta vez no tenía la mirada enojada y a la defensiva de antes. En cambio, se quedó a un lado con aspecto incómodo y en conflicto mientras yo atendía la fila de clientes. Esperó casi 40 minutos hasta que la prisa disminuyó y solo quedaban unos pocos rezagados. Luego se acercó a la ventana de mi carrito y preguntó en voz baja si podíamos hablar. Me sequé las manos en mi mandil y salí para enfrentarla directamente. Al principio no me miraba a los ojos, mirando al suelo mientras giraba el cordón de su gafete de empleada entre los dedos. Finalmente, dijo que Diego estaba planeando reportarme al municipio por operar sin el seguro comercial adecuado, alegando que estaba poniendo en riesgo a los clientes, pero luego levantó la vista y agregó que sabía que yo tenía todo lo que necesitaba porque me había escuchado hablar con el señor Rodríguez sobre los requisitos del seguro semanas atrás. Me estaba advirtiendo sobre el próximo movimiento de Diego, dándome aviso anticipado para que no me tomara desprevenida. La estudié por un momento, viendo la culpa y la confusión allí. Luego le pregunté directamente por qué me estaba ayudando ahora después de defender a Diego y decirme que estaba siendo injusta al competir con él. Valeria miró hacia otro lado de nuevo. Su mandíbula se movía como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, diciendo que había estado revisando los libros del restaurante como parte de sus deberes de gerente y viendo cosas que no cuadraban. Diego había estado desviando dinero durante meses, pagándose bonificaciones enormes mientras mantenía a todos los trabajadores familiares con el salario mínimo, y escatimaba en ingredientes para inflar los márgenes de ganancia. Dijo que verlo tomar más y más mientras daba menos y menos la estaba haciendo cuestionar todo lo que creía saber sobre él y sobre lo que realmente sucedió con el testamento de papá. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y me di cuenta de que admitir esto en voz alta le estaba costando algo. Luego Valeria soltó la verdadera bomba, acercándose más y diciéndome que Javier Romero, el socio comercial de Diego que invirtió mucho dinero en el restaurante, no sabía nada sobre los recortes de costos ni los gastos personales que Diego estaba cargando a la cuenta del negocio. Había visto los pagos del coche personal de Diego, la compra de su reloj de lujo, incluso sus gastos de vacaciones pasando por los libros del restaurante disfrazados de costos comerciales. Valeria pensó que si Javier supiera la verdad sobre cómo Diego estaba llevando el negocio a la ruina mientras se enriquecía con él, podría forzar cambios importantes o incluso comprar a Diego por completo. Parecía asustada al decir esto, como si estuviera traicionando a la familia al exponer el fraude de Diego, pero también se veía decidida de una manera que nunca antes había visto en ella. Le pregunté si estaba segura de lo que estaba viendo, y asintió, sacando su teléfono para mostrarme fotos que había tomado de ciertos informes de gastos y facturas que mostraban claramente las discrepancias. 2 días después me reuní con la abogada que el señor Nguyen me recomendó en su oficina del centro. Era una mujer astuta de unos 50 años que revisó cada documento que le llevé con minuciosa atención, revisando mis permisos, licencias, informes de inspección sanitaria, pólizas de seguro y acuerdos de estacionamiento línea por línea. Después de casi 1 hora, levantó la vista y me dijo sin rodeos que todo era completamente legal y estaba debidamente documentado, mejor que la mayoría de las operaciones de carritos de comida que había visto. De hecho, pero luego me aconsejó que comenzara a llevar un registro detallado por escrito de cada interacción con Diego, cada amenaza, cada intento de acoso o interferencia. Porque si esta situación escalaba, podría necesitar solicitar una orden de restricción o incluso emprender acciones legales por interferencia intencional con mi negocio. Me hizo prometerle que documentaría todo con fechas, horas, testigos y detalles específicos. Luego me dio su tarjeta y me dijo que llamara de inmediato si Diego hacía algo que se sintiera amenazante o peligroso. La consulta fue gratuita, pero dejó en claro que estaba disponible si necesitaba representación legal real más adelante. A la mañana siguiente llegué al sitio de construcción a mi hora habitual alrededor de las 6. Pero el SUV negro de Diego ya estaba estacionado directamente en mi lugar normal. Estaba sentado en el asiento del conductor con los brazos cruzados, mirando al frente como si estuviera en una especie de misión,
claramente tratando de bloquearme para que no me instalara para la hora pico del desayuno. Los trabajadores de la construcción ya estaban llegando para sus turnos, parados en grupos con aspecto molesto y revisando sus relojes porque querían sus burritos de desayuno y café antes de empezar a trabajar. Pude sentir que mi ira aumentaba, pero me obligué a mantener la calma, recordando lo que dijo la abogada sobre documentar todo y no darle munición a Diego para usar en mi contra. En lugar de confrontarlo o hacer un escándalo, simplemente conduje mi carrito a un lugar alternativo a unos 6 metros de distancia, cerca de la oficina del sitio, y comencé a montar mi parrilla y estación de preparación como si nada estuviera mal. Los trabajadores vieron lo que estaba haciendo e inmediatamente comenzaron a hacer fila en mi nueva ubicación en lugar de irse o quejarse. Miguel, el capataz que había llegado a conocer durante los últimos meses, se acercó al SUV de Diego y golpeó fuerte la ventana con los nudillos. No pude escuchar exactamente lo que dijo, pero lo vi señalar el vehículo de Diego y luego un área marcada detrás de él, gesticulando con firmeza. El rostro de Diego se puso rojo y comenzó a discutir, pero Miguel siguió señalando y sacudiendo la cabeza. Finalmente, Miguel sacó su teléfono como si fuera a llamar a alguien y Diego encendió su motor y salió del estacionamiento con sus llantas chirriando ligeramente. Los trabajadores incluso vitorearon y aplaudieron, y Miguel se acercó a mi carrito sonriendo, diciendo que Diego había estado bloqueando un punto de acceso vehicular y que si no se movía de inmediato, Miguel habría tenido que llamar a una grúa. Los chicos en la fila se reían y bromeaban sobre el intento desesperado de Diego de meterse con mi negocio, y todo el incidente solo los hizo más leales a mí. Mientras servía el desayuno, Miguel me dijo algo más que hizo que la situación fuera aún más clara. Dijo que Diego había aparecido unos 20 minutos antes de que yo llegara, tratando de repartir cupones de descuento para su restaurante a los trabajadores a medida que entraban al sitio. Pero nadie los tomó, dijo Miguel, porque todos los chicos preferían mi comida y no confiaban en Diego después de ver cómo me había tratado y cómo había intentado bloquear mi carrito. La voz de Miguel se puso más seria cuando agregó que Diego se había visto desesperado y enojado, casi maníaco en la forma en que empujaba los cupones a la gente e insistía en que su restaurante era mejor. Eso me preocupó porque la gente desesperada hace cosas impredecibles y no tenía idea de qué podría intentar Diego a continuación si sus tácticas obvias seguían fallando. Le agradecí a Miguel por la información y por hacer que Diego se moviera. Luego me concentré en cocinar y servir, pero mi mente seguía girando a través de posibles escenarios de lo que mi hermano podría hacer cuando se diera cuenta de que la intimidación y las tácticas de bloqueo no estaban funcionando. Esa tarde recogí a Tommy de la escuela y lo encontré esperando en la oficina principal con su mochila y un recipiente de plástico en sus manos. Subió al coche e inmediatamente me dijo que la tía Valeria había pasado durante el almuerzo para dejarle comida, empanadas caseras que dijo que estaban hechas con la receta del abuelo. La voz de Tommy se hizo más baja cuando dijo que Valeria parecía muy triste y le dijo que lamentaba todo, que deseaba que las cosas fueran diferentes con la familia. Mi corazón se rompió al escuchar esto porque sabía exactamente por lo que estaba pasando Valeria, atrapada entre la manipulación y las mentiras de Diego y su propia conciencia, diciéndole que lo que me había pasado no estaba bien. Tommy preguntó si la tía Valeria estaba bien y si volveríamos a ser una familia algún día, y tuve que tragar saliva antes de responder que esperaba que sí, pero que era complicado y que a veces los adultos cometían errores que tardaban mucho tiempo en arreglarse. Esa noche, después de que Tommy se acostó, me senté en la mesa de la cocina mirando mi teléfono y pensando en lo que Valeria me había dicho sobre que Javier no sabía la verdad. Busqué el número del restaurante y llamé antes de poder convencerme de no hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba. Una mujer contestó, su voz profesional y cálida, y pregunté si podía hablar con Javier Romero sobre un asunto de negocios. Se identificó como Magnolia, la esposa de Javier, y explicó que Javier estaba viajando por trabajo, pero que ella se encargaba de toda la supervisión financiera del restaurante y estaría encantada de reunirse conmigo para discutir lo que necesitara. Dudé por un segundo, luego le dije que tenía información sobre las operaciones del restaurante que ella y Javier necesitaban saber, información sobre cómo Diego estaba realmente manejando el negocio. Hubo una pausa en la línea. Luego la voz de Magnolia se volvió muy concentrada y seria, preguntando si podía reunirme con ella mañana por la tarde en una cafetería cerca del restaurante para discutir esto en privado. A la tarde siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes y me senté en una mesa de la esquina con el cuaderno de recetas de papá y una carpeta de comparaciones impresas que había preparado la noche anterior. Mis manos se sentían temblorosas mientras extendía los papeles, revisándolos por tercera vez para asegurarme de que todo estuviera claro y organizado. Magnolia entró exactamente a tiempo. Una mujer alta de unos 40 años vestida con ropa de negocios y con un maletín de cuero que parecía caro. Me vio de inmediato y se acercó. Su apretón de manos firme y profesional. Comencé a hablar quizás demasiado rápido, explicando cómo Diego había cambiado de tomates frescos a enlatados para la salsa, cómo había comenzado a usar queso rallado preenvasado en lugar de comprar bloques y rallarlo diariamente como siempre hacía papá, cómo las tortillas venían congeladas ahora en lugar de hacerse frescas cada mañana. Le mostré las recetas originales de papá escritas con su letra cuidadosa junto a fotos que había tomado de los precios actuales del menú, que habían subido un 30% en 2 años mientras las porciones se reducían y la calidad caía. Magnolia sacó una libreta y comenzó a escribir, haciendo preguntas específicas sobre proveedores y costos de ingredientes y tiempos de preparación. Quería saber exactamente cuándo ocurrió cada cambio y si Diego había discutido alguno de ellos con el personal de la cocina o simplemente los había implementado sin consultar. Le conté todo lo que sabía por hablar con los clientes y los pocos miembros de la familia que todavía me hablaban en voz baja, incluyendo cómo Diego había despedido a 2 cocineros de toda la vida que se quejaron de los cambios en las recetas. Dejó de escribir y levantó la vista ante eso,
Su expresión se puso más seria. Luego me dijo algo que me revolvió el estómago. Los ingresos del restaurante habían caído un 18% durante el último año a pesar de los informes de Diego a Javier que afirmaban que todo estaba estable y era rentable. Había estado revisando los estados financieros trimestrales y algo le parecía mal con los números. Pero Diego siempre tenía explicaciones listas y Javier confiaba en él debido a la conexión familiar. Pude verla atando cabos en su cabeza, dándose cuenta de que Diego había estado mintiendo sobre algo más que solo las recetas. Me preguntó si estaría dispuesta a proporcionar una declaración escrita sobre los cambios de calidad y el cronograma, y acepté de inmediato. Hablamos durante casi 2 horas, revisando cada detalle que pude recordar sobre cómo papá dirigía el restaurante versus cómo lo manejaba Diego ahora. Cuando finalmente terminamos, Magnolia me dio las gracias y dijo que llevaría a cabo una revisión exhaustiva de las operaciones y las finanzas del restaurante a partir de ese momento. Conduje a casa sintiéndome aliviada, pero también asustada por lo que acababa de poner en marcha, sabiendo que Diego se daría cuenta tarde o temprano de que yo era quien había hablado. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba preparando verduras en el comisariato a las 5 de la mañana. La voz de Valeria se escuchó en pánico y hablando rápido, diciendo que Magnolia había aparecido en el restaurante ayer por la tarde exigiendo ver todos los registros financieros y las facturas de los proveedores de los últimos 3 años. Aparentemente, Diego intentó negarse, alegando que ella no tenía autoridad para auditar sin Javier presente, pero Magnolia le recordó con calma que ella representaba al inversor mayoritario y tenía pleno derecho legal a revisar cualquier registro comercial en cualquier momento. Valeria dijo que el rostro de Diego se puso blanco y comenzó a poner excusas sobre necesitar tiempo para organizar todo, pero Magnolia simplemente se sentó en una mesa y dijo que esperaría mientras él reunía los documentos. La auditoría comenzó ese mismo día y aún continuaba, con Magnolia trayendo a un contador externo para ayudar a revisar todo. Valeria sonaba estresada y preocupada, preguntando si yo sabía algo sobre por qué estaba sucediendo esto y tuve que decidir en ese momento si decirle la verdad. Admití que me había reunido con Magnolia y le conté sobre los cambios en las recetas y los problemas de calidad, y hubo silencio en la línea durante varios segundos. Luego, Valeria dijo en voz baja que se alegraba de que alguien finalmente hubiera hecho algo porque había estado viendo a Diego destruir lo que papá construyó y se sentía impotente para detenerlo. Durante los siguientes 3 días, Valeria me envió actualizaciones por mensaje de texto que pintaban una imagen de Diego desmoronándose bajo presión. Le había gritado a 2 meseros por errores menores, algo que papá nunca habría hecho. Había estropeado múltiples pedidos durante la hora pico del almuerzo por confundir las comandas y mezclar las modificaciones. Un mensaje de texto decía que había estado bebiendo en la oficina durante las horas de trabajo, lo que me dolió el pecho porque papá tenía una regla estricta sobre nunca tener alcohol en el restaurante durante el horario comercial. El personal de la cocina caminaba sobre vidrios rotos y varios miembros de la familia que trabajaban allí habían comenzado a hablar en voz baja sobre buscar otros trabajos. Valeria dijo que toda la atmósfera había cambiado de tensa pero funcional a activamente tóxica y que estaba preocupada por lo que sucedería cuando terminara la auditoría. Al tercer día de la auditoría, Magnolia me llamó directamente. Su voz era fría y enojada de una manera controlada que era de alguna manera más aterradora que gritar. Dijo que la auditoría reveló que Diego había estado sobrecargando sistemáticamente al negocio por los suministros al usar un proveedor del que él era dueño parcial a través de una empresa fantasma. Esencialmente se estaba pagando a sí mismo 2 veces, una como gerente del restaurante y otra a través de facturas de proveedores infladas, mientras que simultáneamente reducía la calidad de los alimentos para mantener márgenes de ganancia que parecían buenos en el papel. El fraude se remontaba a casi 2 años y ascendía a más de $700 que habían sido desviados del negocio. Magnolia dijo que estaba horrorizada y que Javier estaba acortando su viaje de negocios para regresar a casa y manejar esta situación personalmente. Me agradeció nuevamente por señalar los problemas y dijo que sin mi información, Diego podría haber continuado el fraude indefinidamente. Me senté en mi auto después de esa llamada sintiéndome extraña, como si debiera estar feliz de que atraparan a Diego, pero en cambio solo me sentía triste por lo bajo que había caído de la persona que papá trató de criar. Ese fin de semana estaba sirviendo el almuerzo en mi carrito cuando noté a un hombre bien vestido parado al final de mi fila, que no parecía impaciente a pesar de la espera de 20 minutos. Cuando finalmente llegó al frente, lo reconocí de fotos antiguas en el restaurante de papá. Javier parecía mayor que en las fotos, pero aún tenía la misma expresión tranquila y seria. Pidió 3 artículos diferentes: un burrito de desayuno, 2 empanadas y un tamal. Luego los llevó a un banco cercano y se sentó a comer. Lo observé entre cliente y cliente, viendo cómo se tomaba su tiempo con cada bocado, realmente saboreando y pensando en la comida en lugar de solo comer rápido. Después de que terminó, tiró su basura y caminó de regreso a mi carrito, esperando educadamente a que terminara con mi cliente actual antes de hablar. Javier se presentó y dijo que la comida sabía exactamente como la recordaba de hace 20 años, cuando mi padre abrió el restaurante por primera vez. Dijo que invirtió en el negocio de papá porque la comida era excepcional y auténtica, y había observado con decepción cómo la calidad disminuía bajo la administración de Diego, sin entender por qué hasta que la auditoría de Magnolia reveló la verdad. Luego preguntó si me gustaría discutir una asociación comercial porque quería restaurar el restaurante a la visión original de papá y necesitaba a alguien que realmente supiera cocinar las recetas auténticas de la manera correcta. Me quedé atónita allí con mi espátula en la mano, clientes esperando detrás de Javier, tratando de procesar lo que me estaba ofreciendo. Una parte de mí quería decir que sí de inmediato, para reclamar lo que debió haber sido mío desde el principio, pero otra parte se sentía protectora de lo que había construido con mi carrito.
Le dije honestamente que necesitaba tiempo para pensarlo porque el carrito era mío, algo que había construido de la nada con mis propias manos y la ayuda de mi hijo, y no estaba segura de querer renunciar a eso incluso por el restaurante. Javier asintió como si lo entendiera completamente, y sacó una tarjeta de presentación, diciendo que la oferta se mantendría en pie cuando yo estuviera lista para discutirla más a fondo. Luego agregó algo que facilitó mi decisión. Dijo que, independientemente de si aceptaba la asociación, removería a Diego de la administración del restaurante de inmediato porque el fraude y la mala gestión eran completamente inaceptables y violaban todos los principios de integridad empresarial que Javier valoraba. Tomé la tarjeta y le di las gracias. Luego lo vi caminar de regreso a su coche, mi mente girando con posibilidades que no me había permitido imaginar antes. Al día siguiente, Valeria llamó con noticias que se sintieron a la vez satisfactorias y tristes. Diego había sido removido oficialmente como gerente y se le había prohibido tomar cualquier decisión financiera, aunque aún conservaba una participación minoritaria que Javier no podía quitar legalmente sin un largo proceso judicial. Valeria dijo que Diego tuvo un colapso completo cuando Javier le dio la noticia, gritando que yo había destruido todo y puesto a la familia en su contra, negándose a aceptar cualquier responsabilidad por sus propias acciones y elecciones. Había culpado a todos menos a sí mismo, alegando que yo estaba celosa y que Magnolia era parcial, e incluso que Javier estaba siendo injusto a pesar de la clara evidencia de fraude. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera del restaurante cuando no quiso irse voluntariamente, y Valeria dijo que fue una de las cosas más dolorosas que había presenciado. Más tarde ese mismo día, Valeria volvió a llamar para decirme que Javier le había ofrecido el puesto de gerente temporal mientras resolvían los planes a largo plazo para el restaurante. Ella había aceptado con la condición de que todos los trabajadores familiares obtuvieran aumentos a salarios justos, algo que Diego se había negado a hacer a pesar de la rentabilidad del restaurante. Luego su voz se hizo más tranquila y personal, diciendo que quería arreglar las cosas entre nosotras y esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación después de todo lo que había sucedido. Le dije que entendía lo difícil que era ir en contra de la familia, especialmente alguien tan manipulador como Diego podía ser, y que yo también quería reconstruir nuestra relación. Hicimos planes para encontrarnos a tomar un café la semana siguiente. Solo nosotras dos sin negocios, ni Diego ni ninguna de las complicaciones. Solo dos hermanas tratando de encontrar el camino de regreso la una a la otra. Después de colgar, me quedé en la cocina del comisariato rodeada del olor a especias y tortillas frescas, pensando en cuánto había cambiado en solo unos días y preguntándome qué pensaría papá de todo esto. La semana siguiente transcurrió en una extraña mezcla de rutina e incertidumbre. Seguí operando mi carrito en todos los lugares habituales, volteando tortillas y tomando pedidos y charlando con los clientes habituales, pero mi mente seguía divagando hacia la oferta de Javier. Tommy lo notó el miércoles por la mañana en el sitio de construcción cuando le entregué el cambio equivocado a un cliente y tuve que disculparme y corregirlo. Me jaló la manga durante un descanso entre pedidos y preguntó si algo andaba mal, su rostro arrugado por la preocupación como se le ponía cuando sentía problemas. Me agaché a su nivel y le expliqué en términos sencillos que Javier quería que yo ayudara a administrar el restaurante, pero que no estaba segura de si eso significaba renunciar a nuestro carrito. Tommy escuchó atentamente mientras le exponía ambas opciones, tratando de ser justa sobre los pros y los contras de cada elección. Le pregunté qué pensaba que deberíamos hacer porque esta decisión nos afectaba a ambos. Tommy me sorprendió por completo con su respuesta. Dijo que le gustaba nuestro carrito porque solo éramos nosotros y podíamos hablar con los clientes y estar afuera, y le preocupaba que trabajar en un restaurante significara que yo estaría adentro todo el día y no me vería tanto. Sus palabras me golpearon fuerte porque me había centrado tanto en el dinero y el prestigio de asociarme con Javier que no había pensado en lo que más importaba. Nuestro carrito no era solo un negocio. Era nuestro tiempo juntos. Nuestra conexión con la memoria de papá. Nuestra independencia. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, me senté en la mesa de la cocina y encontré un enfoque diferente. Llamé a Javier a la mañana siguiente y le propuse un acuerdo en el que yo proporcionaría consultoría sobre recetas y técnicas para restaurar la calidad del restaurante, pero seguiría operando mi carrito de forma independiente. Le expliqué que el restaurante y el carrito podían coexistir sirviendo menús y precios ligeramente diferentes, atrayendo a diferentes necesidades de los clientes en lugar de competir directamente. Javier se quedó en silencio por un momento y me preocupó haberlo insultado al rechazar su oferta de asociación. Luego comenzó a hablar rápido y emocionado, diciendo que le encantaba la idea y que él mismo había estado pensando en algo similar. Propuso que el restaurante se enfocara en el servicio de cena para sentarse con el menú tradicional completo, mientras que mi carrito continuara sirviendo desayunos y almuerzos rápidos y asequibles para la gente trabajadora. Me ofreció una tarifa de consultoría que era generosa, pero no tanto como para obligarme a renunciar a mi independencia o sentirme obligada más allá del trabajo de capacitación específico. Pasamos una hora al teléfono resolviendo los detalles, y al final sentí que habíamos creado algo que honraba tanto el legado de papá como mi propio camino a seguir. La abogada revisó el contrato a la semana siguiente y lo aprobó con algunos pequeños cambios. El acuerdo era simple y claro. Pasaría 2 mañanas a la semana en el restaurante capacitando al personal de la cocina en las recetas originales y las técnicas de papá, mientras mantenía la operación de mi carrito el resto del tiempo. Firmé los papeles en la oficina de la abogada con Tommy sentado a mi lado haciendo su tarea de matemáticas. La primera sesión de capacitación en el restaurante estaba programada para el martes siguiente por la mañana. Conduje hasta allí temprano con el estómago tenso y las manos agarrando el volante demasiado fuerte. Entrar por la puerta trasera a la cocina de papá por primera vez en más de 2 años me dolió el pecho de una manera para la que no estaba preparada. Todo se veía igual pero diferente. Equipo familiar en lugares familiares, pero ligeramente reorganizado.
actualizado pero aún reconocible como el espacio donde papá me había enseñado todo. Valeria estaba esperando allí, y cuando me vio comenzó a llorar antes de que cualquiera de nosotras dijera algo. Nos abrazamos durante mucho tiempo en medio de la cocina, ambas temblando un poco, y ella susurró que lamentaba no haber defendido a Diego antes. Le dije que lo entendía y que estábamos aquí ahora, y eso era lo que importaba. El personal de la cocina llegó a las 6 y se reunió alrededor de la estación de preparación donde había dispuesto los ingredientes para la receta de salsa de papá. Estaban ansiosos por aprender, haciendo preguntas antes de que yo siquiera comenzara, y varios de ellos admitieron que les había frustrado que Diego los obligara a usar atajos e ingredientes inferiores. Los guié a través de la técnica de papá para tostar los tomates y los chiles, explicando cómo el quemado agregaba una profundidad que no se podía obtener de los ingredientes enlatados. Cuando probaron la diferencia entre la versión de Diego y la receta original de papá, sus rostros cambiaron, los ojos se abrieron con el tipo de reconocimiento que viene de finalmente entender algo que te había estado faltando. Uno de los cocineros, un señor mayor que había estado allí desde antes de que papá muriera, incluso derramó una lágrima y dijo que sabía a los viejos tiempos. Pasamos 3 horas esa mañana revisando técnicas y me fui sintiendo que quizás este acuerdo funcionaría después de todo. Durante 2 semanas todo transcurrió sin problemas. Hice mis sesiones de capacitación en el restaurante y operé mi carrito, y Tommy ayudó después de la escuela y los clientes seguían regresando. Luego, Diego apareció ebrio en mi carrito un jueves por la noche durante la hora pico de la cena. Estaba sirviendo una fila de unas 15 personas cuando escuché su voz cortando el ruido normal, fuerte, arrastrada y enojada. Empujó a los clientes y comenzó a gritar que yo le había robado su restaurante y había puesto a todos en su contra, que yo era una serpiente que había manipulado a Javier y envenenado la mente de Valeria. El señor Rodríguez se adelantó y le dijo a Diego que se fuera, pero Diego solo gritó más fuerte, derribando la estación de condimentos y haciendo que los clientes se alejaran nerviosos. Me quedé detrás de mi carrito y mantuve la voz tranquila, diciéndole a Diego que necesitaba irse a casa y dormir la borrachera. Me llamó nombres que no repetiré y se abalanzó hacia el carrito antes de que el señor Rodríguez y otros 2 clientes lo agarraran de los brazos. Rodríguez sacó su teléfono y llamó a la policía mientras Diego forcejeaba y gritaba. Los policías llegaron en minutos y se llevaron a Diego escoltado, mientras mis clientes restantes observaban con expresiones incómodas. Me disculpé con todos y ofrecí comidas gratis, pero la mayoría de la gente solo quería irse. Después de que cerré temprano y conduje a casa, Valeria llamó con la voz tensa y molesta. Se disculpó por el comportamiento de Diego y explicó que había estado cayendo en picada desde que perdió el control del restaurante, bebiendo mucho y negándose a aceptar la responsabilidad de nada. Dijo que la familia había hecho arreglos para que ingresara a un programa de tratamiento por su bebida y estaban tratando de ayudarlo. Quería que lo supiera en caso de que intentara acosarme de nuevo. Y sonaba asustada de una manera que me hizo darme cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Le agradecí la advertencia y me senté en mi sofá después de colgar, pensando en mi hermano y lo bajo que había caído. A la mañana siguiente me reuní con la abogada y solicité una orden de restricción, llevando documentación del acoso de Diego, incluido el incidente de bloqueo del estacionamiento y la escena de ebriedad en mi carrito con declaraciones del señor Rodríguez y otros testigos. La abogada dijo que tenía un caso sólido y que era probable que el juez concediera al menos una orden temporal. 3 días después, estaba parada en una sala de espera del juzgado sosteniendo el papeleo mientras un secretario llamaba nombres de una lista. Cuando llegó mi turno, la juez revisó la evidencia y me hizo algunas preguntas sobre los incidentes y mis preocupaciones de seguridad. Concedió una orden de restricción temporal que prohibía a Diego acercarse a menos de 100 metros de mis ubicaciones de negocio o contactarme directamente. La orden duraría 6 meses con una audiencia programada para determinar si debería ser permanente. Salí del juzgado con los papeles firmados en la mano, sintiéndome aliviada y triste porque se había llegado a esto con mi propio hermano. Durante las siguientes semanas, el restaurante pasó por cambios que se sintieron como ver el lugar de papá volver a la vida. Javier trajo a los proveedores con los que papá solía trabajar, los que entregaban productos frescos todas las mañanas en lugar de las cosas congeladas baratas a las que Diego había cambiado. La cocina consiguió equipo nuevo, ventilación adecuada que realmente funcionaba, y Javier aumentó los salarios de todos en $50 por hora. Seguí haciendo mis sesiones de capacitación 2 veces por semana, mostrándoles a los cocineros cómo papá hacía su mole desde cero, la forma en que tomaba 2 días de cocción lenta y 20 ingredientes diferentes. El personal comenzó a sonreír de nuevo, sintiéndose orgulloso de lo que servían en lugar de simplemente hacer las cosas por inercia. Los clientes notaron la diferencia en días. Una mañana en mi carrito, una mujer llamada Olivia se detuvo durante la hora pico del desayuno. Pidió un burrito de desayuno y se lo comió allí mismo, dando mordiscos cuidadosos y tomando notas en su teléfono. Se presentó como crítica gastronómica del periódico del barrio y mencionó que era la hija de Javier y Magnolia. Recordaba haber comido en el restaurante de papá cuando era niña, cuando la comida era diferente. Mejor. Preguntó si podía volver y probar más artículos y le dije que claro, cuando quisiera. 3 días después apareció en el restaurante durante mi sesión de capacitación. La vi pedir los chiles rellenos de papá, los que acababa de enseñar al personal de la cocina a hacer correctamente de nuevo, y cerró los ojos después del primer bocado como si estuviera recordando algo importante. A la semana siguiente salió su reseña en el periódico del miércoles. Tommy la llevó a casa de la escuela porque su maestra la había visto e hizo copias para la clase. El artículo llamó a mi carrito comida honesta y asequible que honra la tradición, y elogió cómo había mantenido vivas las recetas de papá mientras servía a la gente trabajadora que no podía pagar precios de restaurantes elegantes. Luego escribió sobre el restaurante,
llamándolo un bienvenido regreso a las recetas familiares auténticas después de años de declive. No nombró a Diego directamente, pero mencionó cómo la administración anterior había priorizado las ganancias sobre la calidad y cómo los cambios recientes trajeron de vuelta los sabores que recordaba de la infancia. El negocio repuntó inmediatamente para ambos lugares. Las filas de mi carrito se hicieron más largas y el restaurante comenzó a recibir llamadas de reserva para el servicio de cena. Javier me llamó ese viernes sonando emocionado, diciendo que habían tenido su semana más ocupada en 2 años. 2 semanas después de la reseña, el director de la escuela de Tommy llamó y preguntó si podía hacer una demostración de cocina para los estudiantes como parte de su programa de herencia cultural. Querían que los niños aprendieran sobre cocina tradicional de diferentes orígenes. Y alguien me había sugerido después de leer el artículo del periódico. Acepté y llevé a Tommy conmigo un jueves por la tarde. Nos instalamos en la cafetería de la escuela con quemadores portátiles e ingredientes para quesadillas de queso sencillas. 30 niños se sentaron en círculo alrededor de nuestra estación de cocina, observando cómo les mostraba cómo calentar la tortilla, doblarla correctamente y lograr que el queso se derritiera justo a tiempo. Tommy ayudó a repartir muestras y respondió preguntas sobre cómo el abuelo me enseñó estas mismas técnicas cuando yo tenía su edad en las primeras mañanas antes de que abriera el restaurante. A los niños les encantó, haciendo preguntas sobre especias y tiempos de cocción y si podían hacer esto en casa. Después de que terminamos y limpiamos, varios padres que habían estado mirando desde atrás se me acercaron. Una mamá preguntó si alguna vez había pensado en impartir clases de cocina los fines de semana para familias. Otro papá dijo que sus hijos habían estado hablando de la demostración toda la semana y querían aprender más. Una tercera madre mencionó que había estado buscando actividades para hacer con su hija que no involucraran pantallas. Me di cuenta de que podría haber demanda para algo así. Una manera de enseñar las recetas de papá más allá de solo vender comida en el carrito. Podría generar dinero extra y difundir su legado culinario a más personas. Hablé con el sobrino del señor Nguyen sobre usar la cocina del comisariato los domingos por la tarde cuando normalmente estaba vacía. Dijo que el espacio simplemente estaba allí los fines de semana de todos modos, así que ¿por qué no? Comencé a ofrecer clases de cocina mensuales al mes siguiente. Tommy se convirtió en mi asistente oficial, ayudando a preparar los ingredientes y demostrando técnicas a los otros niños que venían con sus padres. Enseñamos platos tradicionales sencillos, cosas que las familias realmente podían hacer en casa sin equipo sofisticado. Empanadas, arroz y frijoles bien hechos, salsa casera, tamales básicos. Contaba historias sobre papá mientras cocinábamos. Cómo aprendió de su madre. Cómo se levantaba a las 4 de la mañana para preparar. Cómo creía que la buena comida unía a la gente. Las clases se llenaron rápido. 12 familias en cada sesión, y cobraba $850 pesos por familia, lo que cubría los ingredientes y me daba una ganancia decente. Se convirtió en algo que la gente esperaba con ansias, padres e hijos cocinando juntos y aprendiendo sobre tradición e historia de la comida. El ingreso extra ayudó, pero más que eso, sentí que estaba manteniendo viva la memoria de papá de una manera que importaba. 3 meses después de que comenzamos las clases, Magnolia apareció en mi carrito durante la hora pico del almuerzo. Esperó hasta que la fila disminuyó, luego sacó una carpeta con informes financieros. Me mostró números que demostraban que los ingresos del restaurante habían aumentado un 40% desde que habían recuperado los ingredientes de calidad y las recetas adecuadas. El número de clientes había subido, el precio promedio de la cuenta era más alto porque la gente estaba dispuesta a pagar por mejor comida, y las reseñas en línea habían pasado de ser en su mayoría negativas a ser en su mayoría positivas. Ella acreditó mi trabajo de consultoría y la capacitación en recetas que había estado haciendo. Luego dijo que Javier quería hacer el acuerdo permanente ofreciéndome una pequeña participación accionaria en el negocio. Me reuní con Javier y Magnolia en su casa el domingo siguiente, mientras Tommy jugaba con su perro en el patio trasero. Propusieron darme el 15% de la propiedad a cambio de una consultoría de recetas continua y capacitación del personal. Yo seguiría operando mi carrito como mi negocio principal, pero tendría una participación en el éxito del restaurante y voz en las decisiones importantes. La abogada con la que había trabajado para la orden de restricción revisó el contrato y confirmó que era justo, protegiendo mi interés mientras me daba una seguridad financiera que nunca antes había tenido. Firmé los papeles 2 semanas después. 6 meses después de esa confrontación en el estacionamiento con Diego, a ambos negocios les estaba yendo mejor de lo que jamás había imaginado posible. Mi carrito se había expandido a un segundo carrito que el sobrino del señor Nguyen operaba usando mis recetas y técnicas. Se estacionaba en la universidad comunitaria mientras yo cubría mis lugares habituales de la mañana y el almuerzo, y nos dividíamos las ganancias 60 hasta 40. El restaurante tenía una lista de espera para reservas de cena los fines de semana, y había contratado a 3 nuevos meseros para manejar el aumento del negocio. Valeria y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café todos los miércoles por la mañana en la cafetería cerca del comisariato. Hablábamos de cosas familiares, decisiones de negocios, la vida en general. Me contó sobre el chico con el que había comenzado a salir, un maestro de la escuela de Tommy que había venido a una de mis clases de cocina. Parecía genuinamente feliz por primera vez en años, más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que finalmente podía soltar. Dejó de defender las elecciones de Diego y comenzó a tomar sus propias decisiones sobre lo que importaba. No hablábamos mucho de Diego, pero cuando lo hacíamos, era sin la ira que solía llenar cada conversación. Algunas heridas tardan en sanar y algunas relaciones nunca vuelven a ser lo que eran,
Pero sentarme allí con mi hermana bebiendo café y riéndonos de cosas normales se sintió como su propio tipo de éxito. 2 meses después, una mujer llamó a mi teléfono y se presentó como la terapeuta de Diego del programa de tratamiento. Explicó que Diego había completado el programa con éxito y estaba preguntando si estaría dispuesta a reunirme con él en una sesión de mediación en su oficina. Mi primera reacción fue decir que no y colgar, pero ella me pidió que lo pensara durante unos días antes de decidir. Llamé a la abogada esa noche y le expliqué la situación. Ella dijo que la mediación podría ayudar al proporcionar un cierre y establecer límites claros sobre cómo coexistiríamos en la misma comunidad en el futuro, especialmente porque la orden de restricción eventualmente expiraría. La sesión fue programada para el jueves siguiente a las 2 de la tarde, lo que significó cerrar mi carrito temprano y pedirle al sobrino del señor Nguyen que cubriera mi lugar por la tarde. La oficina de la terapeuta estaba en un pequeño edificio cerca de la universidad comunitaria con paredes beige lisas y sillas incómodas en la sala de espera. Diego llegó 5 minutos después que yo, luciendo más delgado de lo que recordaba y vistiendo ropa normal en lugar de sus habituales camisas caras. Nos sentamos uno frente al otro en una mesa redonda, mientras la terapeuta explicaba las reglas básicas sobre comunicación respetuosa y turnos para hablar. Diego fue primero y su voz tembló cuando comenzó a hablar. Dijo que había pasado los últimos meses en tratamiento, pensando en por qué había actuado de la manera en que lo hizo, y su terapeuta le había ayudado a comprender que se había sentido amenazado por mi talento en la cocina. Admitió que papá había pasado más tiempo enseñándome porque yo estaba genuinamente interesada en aprender, mientras que Diego se había centrado más en el lado de los negocios y en ganar dinero. La parte más difícil fue cuando dijo que había manipulado el testamento por miedo y por sentirse como si no fuera lo suficientemente bueno, no porque realmente creyera que merecía el restaurante más que yo. Me miró directamente y se disculpó por vetar a mi familia, por tratar de sabotear mi negocio de carrito y por la escena de ebriedad en el estacionamiento. Dijo que no estaba pidiendo perdón porque sabía que no lo merecía, pero quería una oportunidad para eventualmente recuperar algo de confianza con el tiempo. Me senté allí procesando sus palabras mientras la terapeuta esperaba pacientemente mi respuesta. Una parte de mí quería seguir enojada porque la ira me había impulsado a construir mi negocio de la nada, pero otra parte reconoció que Diego parecía genuinamente roto y arrepentido de una manera que nunca había visto antes. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que reconstruir la confianza tomaría años, no meses, y que él necesitaba entender eso. Le expliqué que los límites de la orden de restricción tenían que permanecer en su lugar, y que él necesitaba mantenerse completamente alejado de mi carrito y mis operaciones comerciales. Diego asintió y dijo que entendía. Luego preguntó si podía decirle algo a Tommy. Me tensé de inmediato porque involucrar a mi hijo se sentía como cruzar una línea, pero Diego aclaró rápidamente que solo quería una disculpa, nada más. Dijo que lamentaba haber confundido a Tommy y causarle dolor al ser tan hostil cuando Tommy solo había sido un niño que quería comer en el restaurante de su tío. Esa disculpa significó más para mí que cualquier otra cosa porque demostró que Diego entendía cómo sus acciones habían lastimado a un niño inocente. 3 semanas después de la mediación, Javier me llamó y me pidió que nos reuniéramos a tomar un café. Había estado hablando con la terapeuta de Diego y revisando los informes de progreso de Diego del programa de tratamiento, y quería discutir un posible camino a seguir. Nos reunimos en la misma cafetería donde Valeria y yo teníamos nuestras reuniones de los miércoles. Y Javier expuso su propuesta. Estaba dispuesto a ofrecerle a Diego un papel limitado de regreso en el restaurante si Diego mantenía la sobriedad completa y completaba 6 meses adicionales de asesoramiento. El papel implicaría trabajar en la cocina bajo la supervisión del chef principal sin autoridad de gestión y sin acceso a decisiones financieras o relaciones con proveedores. Javier dejó en claro que Diego nunca volvería a tener control de gestión, y la primera señal de viejos patrones de comportamiento significaría la remoción permanente. Aparentemente, Diego ya había aceptado estos términos. Lo que me sorprendió porque el viejo Diego lo habría visto como humillante trabajar bajo el mando de otra persona en lo que solía ser su restaurante. Javier dijo que el cambio en la actitud de Diego era dramático, y aunque se mantenía cautelosamente optimista, quería darle a Diego una oportunidad de redención si continuaba demostrando su valía. El 9º cumpleaños de Tommy cayó en sábado, y decidí organizar su fiesta en el comisariato con actividades de cocina para todos sus amigos. 12 niños se presentaron con mandiles que habíamos comprado en la tienda de suministros para restaurantes, y les enseñé a hacer quesadillas sencillas y a decorar galletas con glaseado de colores. Tommy estaba en su elemento, mostrándoles a sus amigos dónde guardábamos los ingredientes y explicando cómo funcionaba la batidora industrial. Valeria vino y trajo un coche a control remoto que Tommy había estado deseando durante meses, y se quedó para ayudar a supervisar a los niños y limpiar el inevitable desorden. La mayor sorpresa fue una tarjeta que llegó por correo esa mañana con la letra de Diego en el sobre. Dentro había una tarjeta de cumpleaños con un mensaje sincero sobre lo orgulloso que estaba de Tommy por ser un tan buen ayudante en el negocio familiar, y esperaba que Tommy tuviera una maravillosa celebración de cumpleaños. Respetó el límite de no asistir en persona, lo que demostró que realmente estaba cumpliendo con su compromiso de cambiar. Tommy leyó la tarjeta 2 veces y luego la guardó cuidadosamente en su mochila para conservarla. El lunes siguiente, Rodríguez apareció en mi lugar de almuerzo con una propuesta que me tomó completamente desprevenida. Recientemente había comprado una segunda ubicación de taller mecánico al otro lado de la ciudad, a unos 20 minutos de distancia en un barrio en el que nunca antes había trabajado. El área tenía muchos edificios de oficinas y un hospital, y pensó que a mi carrito le iría muy bien allí durante las horas del almuerzo. Me ofreció el mismo acuerdo de estacionamiento que teníamos en su taller actual, y me di cuenta de que mi pequeño negocio de carrito de comida se había convertido en algo con un potencial de expansión real. Pasé esa noche haciendo números y listas de lo que necesitaría para que funcionara,
porque operar en 2 ubicaciones simultáneamente requeriría un segundo carrito o dividir mi tiempo entre lugares. Contraté a 2 empleados la semana siguiente después de entrevistar a una docena de candidatos. Ambos eran jóvenes del barrio que me recordaban a mí misma a su edad, trabajando duro y buscando oportunidades para aprender y construir algo. María tenía 19 años y estaba ahorrando dinero para la universidad comunitaria, mientras que Carlos tenía 17 años y ayudaba a mantener a su familia después de que su padre se lesionara en un trabajo de construcción. Les enseñé las recetas y técnicas de papá, mostrándoles las mismas rutinas de preparación matutinas que papá me había enseñado años atrás. Aprendieron las cosas rápidamente y se enorgullecieron del trabajo, y sentí que estaba continuando el legado de transmitir conocimiento como lo había hecho papá conmigo. En 2 semanas, María estaba operando la nueva ubicación en el segundo taller de Rodríguez, mientras yo manejaba los lugares originales, y Carlos trabajaba en ambas ubicaciones dependiendo de dónde necesitábamos ayuda extra. 4 meses después de la sesión de mediación, el restaurante ganó un premio al mejor restaurante familiar de la Asociación de Negocios Local. Javier me llamó para darme la noticia e insistió en que asistiera a la ceremonia como socia, ya que mi trabajo de consultoría y capacitación en recetas habían sido cruciales para la reactivación del restaurante. La ceremonia fue en un salón de hotel en el centro con unas 200 personas de varios negocios locales. Estuve en el escenario aceptando el premio junto a Valeria y Javier, sosteniendo el pesado trofeo de cristal mientras las cámaras parpadeaban y la gente aplaudía. De pie allí, sentí la presencia de papá con fuerza, como si estuviera mirando y asintiendo con aprobación por cómo habíamos restaurado su visión después de todo lo que había salido mal. Valeria me apretó la mano durante el discurso que dio Javier sobre el legado familiar y la cocina auténtica, y tuve que parpadear para contener las lágrimas. Esa noche, después de la ceremonia, Tommy y yo estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina comiendo pastel de cumpleaños sobrante cuando él me miró con ojos serios. Dijo que quería ser chef como yo y el abuelo cuando creciera, y que quería aprender todo sobre cocina que yo pudiera enseñarle. Sacamos el viejo cuaderno de recetas de papá juntos, el que con su letra todavía me oprimía el pecho cada vez que lo veía. Empecé a enseñarle a Tommy algunas de las técnicas más avanzadas, mostrándole cómo cortar una cebolla correctamente y explicando por qué papá siempre insistía en tostar las especias antes de molerlas. Tommy absorbió todo como una esponja, haciendo preguntas y tomando notas en su propia libreta. Verlo desarrollar la misma pasión por la cocina que papá me había inculcado, se sintió como el mejor tipo de círculo completo. 2 semanas después, un hombre de traje apareció en mi carrito durante la hora pico del almuerzo y esperó pacientemente en la fila. Cuando llegó al frente, se presentó como un distribuidor de alimentos que trabajaba con tiendas de abarrotes locales en toda la región. Había estado comiendo tanto en mi carrito como en el restaurante durante meses, y quería hablar sobre embotellar y vender mi salsa comercialmente. La demanda estaba claramente allí, explicó, mostrándome proyecciones de ventas y redes de distribución en su tableta. Era una gran oportunidad que podría proporcionar ingresos estables más allá del trabajo diario de las operaciones del carrito, y difundiría aún más las recetas de papá por toda la comunidad y más allá. Intercambiamos información de contacto y programamos una reunión para discutir detalles, acuerdos de licencia y requisitos de producción. Conduciendo a casa esa noche, pensé en lo lejos que habíamos llegado Tommy y yo desde esos días en la lavandería, mirando el restaurante de papá por la ventana y sintiéndonos completamente excluidos de nuestro propio legado familiar. El distribuidor de salsa y yo nos reunimos 3 veces durante las 2 semanas siguientes para resolver los detalles del acuerdo de licencia. Insistí en mantener el control total sobre la receta y la calidad de la producción, lo que significaba que tenía derechos de aprobación sobre cada ingrediente y podía retirar la licencia si los estándares bajaban. Él acordó una estructura de regalías que me daba el 15% de los ingresos al por mayor, y firmamos el contrato un martes por la mañana en el comisariato con Tommy mirando y haciendo preguntas sobre lo que significaba todo. La primera producción se realizó en una instalación local que se especializaba en salsas de lotes pequeños. Y pasé un día entero allí supervisando para asegurarme de que siguieran la receta de papá exactamente, tostando los chiles correctamente y usando ajo fresco en lugar de polvo como tantas operaciones comerciales hacían. 2 semanas después de que los frascos llegaron a los estantes en 6 tiendas de abarrotes del barrio, se habían agotado por completo. Los gerentes de la tienda comenzaron a llamar al distribuidor pidiendo más. Y de repente la salsa de papá se envió a 12 tiendas, luego a 20, luego a tiendas en 3 códigos postales. Caminar por la tienda de abarrotes con Tommy y ver esos frascos con la receta de papá dentro, sabiendo que cientos de familias estaban probando su comida en sus propias cocinas, hizo que algo tenso en mi pecho finalmente se aflojara un poco. Valeria me llamó una noche aproximadamente un mes después, su voz diferente a como la había escuchado en años. Javier la había ascendido a gerente general con autoridad total sobre todas las operaciones del restaurante, incluyendo contratación, despido, programación y decisiones de menú. Su salario casi se duplicó. Y finalmente tuvo el poder de arreglar todos los problemas que Diego había creado. Había dado aumentos a todos los miembros del personal, implementado una programación justa para que la gente pudiera planificar sus vidas y comenzado reuniones semanales donde todos podían sugerir mejoras sin miedo a ser regañados. El personal de la cocina le dijo que ahora realmente disfrutaban ir a trabajar, lo cual no había sido cierto en años bajo la administración de Diego. Se reunió conmigo para tomar un café un domingo por la mañana y me dijo algo que no esperaba. Dijo que salvar el restaurante también la había salvado a ella, dándole confianza y un propósito que había perdido en algún lugar mientras trabajaba bajo la crítica y el control constantes de Diego. Al verla sentada frente a mí con los hombros rectos y los ojos claros, hablando de sus planes para expandir el menú de catering y capacitar a nuevos cocineros,
Me di cuenta de que mi hermana había estado enterrada bajo la administración de Diego, al igual que las recetas de papá. Un año después de que Diego me confrontara en ese estacionamiento, llegué a mi lugar de almuerzo para prepararme para la prisa y encontré una fila de clientes que ya se extendía alrededor de la cuadra. Miguel del equipo de construcción estaba primero en la fila como siempre, sonriendo y sosteniendo su teléfono para mostrarme que había estado allí desde las 11:15, a pesar de que yo no comenzaba a servir hasta las 11:30. Rodríguez estaba allí con todo su equipo del taller, todavía con sus uniformes de trabajo con grasa en las manos. Los maestros de la escuela de Tommy habían caminado juntos en su descanso para almorzar, las enfermeras del centro médico, los oficinistas que habían estado viniendo desde la tercera semana a la SRA, Quintero de la tintorería, el personal de la clínica veterinaria, docenas de clientes habituales que conocían sus pedidos de memoria y preguntaban por las calificaciones de Tommy y me contaban sobre sus propias familias. Ya no eran solo clientes. Eran vecinos, amigos, personas que me habían visto construir algo real de la nada y habían elegido ser parte de ello. Tommy entregó pedidos con perfecta precisión, llamando a la gente por su nombre y recordando sus preferencias sin revisar notas. Extra salsa verde para Miguel, sin cebolla para la SRA, Quintero, doble queso para la maestra que siempre llegaba al final porque su salón de clases estaba más lejos del estacionamiento. Se movía entre el carrito y los clientes con la misma confianza tranquila que solía tener papá, haciendo sonreír a la gente y sentirse vistos. Cocinaba las recetas de papá con el mismo cuidado y amor que me había enseñado durante esas tranquilas mañanas de preparación, usando sus técnicas para tostar especias y su truco para conseguir la textura perfecta en el arroz. Estaba alimentando a mi comunidad con comida honesta a precios justos, construyendo un legado que honraba la memoria de papá mientras creaba mi propio camino a seguir. La vida no era perfecta. Diego y yo probablemente nunca volveríamos a ser verdaderamente cercanos, y algunas relaciones familiares habían cambiado de maneras que no se podían deshacer. Pero de pie en mi carrito amarillo brillante con Tommy a mi lado y una fila de gente esperando comida hecha con amor, había construido algo real y bueno con mi hijo, y eso era más que suficiente.